Vamos a pasar a otros temas. Fíjese, usted ya lo sabe, la corrupción tiene un costo muy alto para nuestro país. La Asociación México Libre de Corrupción hace una propuesta con diversas medidas para atacar este problema. Conózcalas. México ocupa el lugar 135 de 180 en el índice de percepción de la corrupción. 51% de los mexicanos afirma haber pagado un soborno a un funcionario público, es decir, 1 de cada 2. Se ha calculado que el costo de la corrupción en México va entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. Esto significa que el país podría estar creciendo mucho mejor si no hubiese corrupción. Las prácticas más comunes son el soborno, desvío de recursos, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias y nepotismo. Es cualquier abuso de una posición pública para un beneficio privado. Para evitar estas acciones, asociaciones como México Libre de Corrupción busca unir a millones de mexicanos para contribuir a una construcción de un país, esta sin malas prácticas en el gobierno. La corrupción no es un asunto cultural, ni mucho menos genético. No lo llevamos nosotros en nuestro DNA. Los mexicanos somos como cualquier persona del mundo, como cualquier sociedad del mundo, una que actúa de acuerdo a cómo le convenga actuar. Las personas insertas en esta sociedad toman las decisiones que les conviene en términos de su interacción social y de su trabajo, de su economía. Esta asociación civil apartidista inició en el 2016 con 11 fundadores. Ahora son poco más de 20,000 personas registradas en la página www.libredecorrupcion.com, donde usted se puede sumar. Registran su compromiso personal para no participar en actos de corrupción, punto número 1. 2, para mantenerse informados. Y 3, pasar la voz. Se pretende llegar a millones de miembros para formar una gran red ciudadana, que su voz sea más fuerte y en un futuro formular políticas públicas con los 3 grupos de estudio y propuesta que trabajan para identificar y difundir mejores prácticas. Iraís Morquecho, 21 Noticias.